Entonces, cuando te enfrentas a las muestras biológicas, tienes que tener claro cuáles son las normativas éticas que rigen para que tú puedas obtener y puedas trabajar con muestras biológicas. Entonces, ¿qué es una muestra biológica humana? Ya, vamos a enfocarnos en el trabajo en humanos. ¿Qué es una muestra biológica en humano? Una muestra biológica humana es una parte del cuerpo, desde el concepto de la ley de investigación y que prohíbe la clonación. Toda muestra biológica del ser humano es parte del ser humano, es parte de ese sujeto. ¿Okay? Está separada del mismo, pero es del sujeto. Y es del sujeto porque alberga la información genética de ese sujeto, como si fuera su cédula de identidad. ¿Cierto? Ahí está toda la información de esa persona, codificada, ¿cierto?, en el código genético. Por tanto, la muestra biológica es parte de una persona. Es información sensible. Por lo tanto, se tiene que resguardar, se tiene que cuidar bajo todos los amparos de la ley. Ahora, la investigación actualmente ha evolucionado mucho. Hace no muchos años atrás, la investigación en términos de la evaluación genética era muy compleja. De hecho, el proyecto del genoma humano, ¿cierto?, descifrar todo el genoma humano, que son cerca de 20.000 genes, demoró bastantes años. Actualmente tú puedes secuenciar el genoma de una persona en minutos, con el avance de las tecnologías. Entonces, la posibilidad de estudiar el genoma es bastante alta actualmente. De hecho, se están estudiando nuevas bases, ¿ya?, nuevos ácidos nucleicos, sintéticos, que se pueden insertar en las cadenas de ADN, que se está evaluando cuál es el efecto de la incorporación de estos nuevos ácidos nucleicos. Entonces la investigación está avanzando rápidamente. Las ganadoras del Nobel de Medicina desarrollaron la tecnología CRISPR para edición de material genético. O sea, está avanzando tan rápido que tenemos que tener mucho cuidado desde la perspectiva ética hasta dónde podemos llegar con esas tecnologías. Porque es muy sencillo tentarse y empezar a modificar todo para evaluar cuáles son los efectos. Pero tenemos detrás un paraguas ético que nos está diciendo, a ver, pensemos primero lo que estamos haciendo, no vayamos a realizar algo que no se debe, no vayamos a trabajar quizás con material genético de una persona que no dio su autorización, o vamos a hacer algún tipo de experimentación un poco que sobrepasa los límites, ¿cierto?, de la ética o la moral. Entonces tenemos actualmente tecnologías para evaluar genómicamente, para evaluar la proteómica, que son todas las proteínas, todos los péptidos que se pueden, que puede elaborar una célula, y la transcriptómica, ¿sí?, todas las cadenas, ¿cierto?, de ARN que están circulando. Entonces tenemos mucha capacidad actualmente para evaluar todo lo relativo a la información genética, desde que sale del núcleo celular, ¿cierto?, con el ARN mensajero, hasta que llega al ribosoma y descifra la cadena de aminoácidos. Así, tenemos la tecnología para evaluar todo eso. Entonces tenemos que tener también las normativas éticas para que esa tecnología no se nos escape de las manos y podamos desarrollar quizás alguna aberración. Bueno,
¿Qué se va a entender por muestra biológica? Es cualquier muestra de sustancia biológica, sangre, piel, células, plasma, heces también, porque contiene material genético de microbiota de cada sujeto. Pero las heces también son un material, una muestra biológica. ¿Qué vamos a entender por dato genético? La información sobre las características hereditarias de las personas obtenidas por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis científicos. Eso va a ser el análisis del código al final, la codificación de la información que nos constituye a nosotros como seres humanos. Los datos proteómicos es la información relativa a las proteínas de una persona, la cual incluye su expresión, modificación e interacción. Así, todo lo que tenga relación con los péptidos que puede generar una célula, ¿no?, para su funcionamiento. Entonces, para la obtención, ¿cierto?, para tener estas muestras, ¿cierto?, tenemos que tener cierta información. Primero es la obtención. ¿Cómo se va a obtener esta muestra? Va a ser una muestra de extracción directa, es decir, vamos a realizar una investigación y vamos a invitar a las personas a que participen de nuestra información y le vamos a tomar una muestra de sangre, por ejemplo. O vamos a trabajar quizás con muestras históricas, muestras que ya están almacenadas y que por supuesto tienen una autorización, tienen un consentimiento informado, firmado, para poder utilizar esas muestras. Recuerden que las muestras no se pueden utilizar con un fin diferente para el cual se firmó el consentimiento informado. Si yo le dije a una persona, hablé con ella y le hice firmar un consentimiento señalando que su muestra de sangre la iba a utilizar para evaluar interleuquina, y posteriormente a mí se me ocurre evaluar insulina, no puedo hacerlo sin la autorización de esa persona. Por lo tanto, yo tengo que proyectar los análisis que pueda realizar y describirlos e informarle a la persona qué análisis voy a realizar, cuándo los voy a realizar y dónde va a estar almacenada su muestra. Toda esa información tiene que estar descrita en el consentimiento informado. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de la muestra? ¿Para qué se va a utilizar? ¿Va a ser una muestra, una finalidad clínica? ¿El diagnóstico de alguna enfermedad? ¿La detección de algún marcador para detectar una patología o un riesgo de alguna patología, un riesgo cardiovascular, por ejemplo? ¿O simplemente va a ser con términos de investigación para evaluar el efecto, no sé, de algún medicamento, para evaluar el efecto de algún suplemento, para evaluar el efecto de una dieta? ¿Ok? Esa es la finalidad. Y también, por supuesto, la fuente. ¿Dónde vamos a obtener esta muestra biológica? De forma directa vamos a conversar con la persona, le vamos a pedir que nos dé una muestra, le vamos a dejar, por ejemplo, un pocillo para una muestra de heces, una muestra de orina, una muestra de saliva. Vamos a conseguirla en el hospital o vamos a ir a un laboratorio, ¿no? Entonces, también tenemos que definir de dónde va a salir esa muestra, de dónde se va a obtener. Entonces, una vez que tenemos definidos todos estos conceptos, dónde, para qué, ¿cierto?, y cómo vamos a obtener la muestra, vamos a tener ciertas normativas que van a regular la obtención de las muestras biológicas. Y entre esas normativas están las declaraciones de la UNESCO, que dicen relación sobre la Declaración Universal del Genoma Humano. Y aquí tiene algunos principios, que son la dignidad humana y del genoma humano,
O sea, la persona es su genética y por tanto se tiene que evaluar con la misma dignidad. Los derechos de las personas que están interesadas en participar de estas investigaciones genéticas, investigación sobre el genoma humano, propiamente tal, condiciones del ejercicio de la investigación, de la actividad científica, fomento de los principios de la declaración, solidaridad y cooperación internacional, aplicación de las declaraciones. Hay algunos principios de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, que tiene bastantes años ya, desde 1997. Tiene bastantes años. Esa es una de las leyes. Luego tenemos la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2006, que inscribe a la bioética en los derechos humanos internacionales y la garantía por el respeto por la vida de las personas. Luego vamos a llegar a temas un poquito controversiales y ahí vamos a discutir un poco. El fundamento para esta declaración es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre el Genoma Humano y la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos. Entonces, la investigación con muestras biológicas, al contar con información genética, ya actualmente se está evaluando o se interpreta como si fuera parte de la persona. Por lo tanto, si es parte de la persona, tiene relación con los derechos de la persona. Por lo tanto, con los derechos humanos. ¿Okay? No es cualquier tipo de muestra. Es muestra de una persona. Bueno, aquí tenemos otro dato, otra normativa internacional, que es la Declaración Internacional de Datos Genéticos de la UNESCO. Y aquí establece el objetivo, que es velar por el respeto de la dignidad humana y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la recolección, tratamiento, utilización y conservación de datos genéticos humanos, los datos proteómicos y las muestras biológicas, comprendida la libertad de la investigación, establecer los principios por los que deberían guiarse los estados para elaborar sus legislaciones y políticas sobre estos temas. Entonces no es sencillo, no es simplemente tomar una muestra y ya. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y velar por cumplir con todas estas normativas éticas. Profe, tenemos una pregunta, profe, si no se cumple eso, ¿la persona puede demandar o algo así? Efectivamente. Puede demandar. Y las penas generalmente van a recaer sobre el investigador principal. Incluso si es que la persona ha realizado algo que no debería haber hecho. O sea, la culpa siempre va a ser del investigador. Una persona va a ser absoluta y completamente inocente, a pesar de que haya cometido, no sé, algún error en el procedimiento, por ejemplo. De todas formas, la culpa es del investigador o investigadores. Por lo tanto, esa persona puede demandar porque no le entregaron toda la información, porque el dispositivo le causó algún problema, porque el suplemento que le están entregando le causó, no sé, daño estomacal, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente el uso a veces de los recursos legales se utilizan para muchas cosas que están muy alejadas para lo cual originalmente se crearon. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y las penas van desde multas cuantiosas hasta penas de cárcel. Así que la investigación actualmente es un tanto riesgosa, por decirlo menos. ¿Cuáles son algunos aspectos relevantes que hay que... No se preocupe, que tenemos que determinar? Primero, la recolección.
¿Cómo va a ser la recolección de la muestra biológica? Entonces, según las normativas, esta recolección debería obtenerse del consentimiento informado previo. O sea, primero el consentimiento informado, luego la recolección de muestras. Y nunca antes de que las personas firmen, porque después se les puede olvidar firmar el consentimiento. Y tú empiezas a recolectar muestras, tomar datos, aplicar encuestas, y se te puede olvidar. Por lo tanto, no, nunca inicies una toma de muestras sin la firma del consentimiento informado. Una vez que esté la firma en el consentimiento informado, recién tú puedes iniciar la toma de muestra, la aplicación de las encuestas, la obtención de peso, talla, parámetros antropométricos, lo que estés haciendo. Pero siempre lo primero es la firma del consentimiento informado, obviamente si estás trabajando con algún formato físico. Si es digital, obviamente en la aplicación del consentimiento informado va a estar sujeto en la primera página, ¿cierto? Y si no hay aprobación, no vas a pasar a la segunda página, que sería la aplicación de un instrumento, ¿no? Pero en el caso de que sea físico, siempre lo primero tiene que ser la firma del consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado, ¿cierto? Que te entrega la información, expresa, ¿cierto? Sin influir en la decisión, sin la utilización de incentivos económicos u otros beneficios personales. Ahora, generalmente eso de los incentivos económicos, hay algunas investigaciones que sí las entregan, pero no como incentivo económico, sino como ¿cómo podríamos llamarlo? Pero no es incentivo económico, es como para pagar los gastos que involucran participar de la investigación. Por ejemplo, cierta cantidad de dinero para pagar los pasajes de las personas que tienen que trasladarse, por ejemplo, para llegar al laboratorio, cierta cantidad de dinero que se le entrega a las personas para que consuman cierto tipo de dieta, ese tipo de cosas. Por ese lado se fundamenta la utilización de dinero que se le puede entregar a una persona, ¿ok? Pero no como incentivo económico para participar. Eso no se hace, ¿ok? No como incentivo, sino como un medio para favorecer la investigación, ¿no? En términos de que la persona pueda llegar, se pueda movilizar, tenga alimentación suficiente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos el tratamiento, y aquí tenemos que cuidar los temas de privacidad y confidencialidad. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, el tema de la codificación de los datos, ¿cierto? Todos los datos tienen que estar codificados. Solamente en la encuesta de caracterización inicial deberían estar los datos completos y la encuesta con un código, y en la base de datos debería estar todo codificado. Nombre, teléfono, todo, ojalá con algún tipo de código, para guardar la confidencialidad de los datos. No debería ser dados a conocer ni puestos a disposición de terceros, salvo que por razón importante o de interés público. Generalmente, no sé, si los datos te los solicita, no sé, Fuerzas Armadas, policía, no sé, abogado, ese tipo de solicitudes, claro, ahí ya no tienes nada, no tienes por qué guardarlos. Si lo solicitan ese tipo de instituciones, hay que entregarlo. Y los datos estos se utilizarán obviamente solamente con fines de investigación. Estas muestras entonces no deberían utilizarse con una finalidad distinta que sea incompatible con el consentimiento informado original, lo que estábamos conversando. Y la utilización de esta muestra biológica
podrán utilizarse para obtener datos genéticos humanos, datos proteómicos, si está obviamente descrito en el consentimiento informado. Y consultando con comités de ética independientes. ¿Okay? Comités de ética independientes. Eso es importante. Y ojalá comités de ética que estén acreditados. Y en el Maule, en la región del Maule, creo que el único comité de ética acreditado es el comité de ética de la Universidad de Talca. Porque en la Universidad de Talca existen muchos comités de ética. No sé cuántos. Pero existe uno, por lo menos los que yo conozco, de la universidad, que es el comité de ética científica de la universidad, y está el comité de ética de la facultad de salud. Y seguramente pueden existir otros. En el caso de otras universidades existen comités de ética por zonas. Zona norte, zona centro, zona sur, zona extremo sur, zona centro sur. En otras universidades puede existir solamente un comité de ética. Pueden existir comités de ética públicos de los sistemas, de los servicios de salud, de una municipalidad. Hay diferentes tipos de comités de ética. Pero cuando tú tienes que hacer una investigación ya importante, que esté enmarcada dentro de un proyecto, esa investigación debería estar aprobada por un comité de ética certificado. Y aquí en el Maule, el único certificado es el comité de ética de la Universidad de Talca. Por otro lado, tenemos la conservación de las muestras. Aquí dice que los estados podrán instituir un dispositivo de supervisión y gestión basado en los principios de la independencia, multidisciplinariedad, pluralismo y transparencia. Es decir, ¿dónde van a estar esas muestras? ¿Bajo qué condiciones van a estar esas muestras? ¿Van a estar congeladas? ¿Refrigeradas? ¿Ultracongeladas? ¿En criogénesis? Entonces hay diferentes tipos de mantención de muestras biológicas. ¿Y dónde van a estar? ¿En qué lugar? ¿En un laboratorio? ¿En la universidad? ¿O en un laboratorio externo? Eso tiene que estar bien claro. Las otras normativas también que tienen relación con la aplicación de las normas éticas son las pautas SIOMS, ¿cierto? Que ya habíamos mencionado la clase anterior. Y estas también plantean cosas bastante similares. En general, la mayoría de estas normas internacionales hablan de lo mismo. Del consentimiento informado, libre, que sea informado de forma clara, libre de presiones, que se puede retirar en cualquier momento. Básicamente tienen las mismas indicaciones. Entonces las pautas SIOMS respecto al consentimiento informado, obviamente que es individual para cada sujeto, y se tiene que aplicar, ¿cierto?, a todos ellos. Es uso de registro médico, de muestra biológica. Los registros médicos y las muestras biológicas tomadas en el curso de la atención clínica pueden utilizarse para la investigación sin el consentimiento de los pacientes sujetos, solo si un comité de evaluación ética ha determinado que la investigación tiene un riesgo mínimo. Ahora, eso en Chile no se puede hacer. Las muestras de las personas son de las personas. Solo la persona tiene la facultad de autorizar si se utiliza o no una muestra biológica. ¿No? Muestra, por ejemplo, de sangre, las muestras ¿cómo se llaman? Las muestras de cuando tienes una sospecha de biopsias, las muestras de biopsias. Sí, solamente las personas pueden autorizar su utilización. Uso secundario de registros de investigación o de muestras biológicas se tiene que anticipar, como les decía. Si tú tienes proyectado quizás
utilizar esa muestra biológica para otra cosa, además de lo que estás haciendo actualmente, lo puedes solicitar inmediatamente. Proyectar esa utilización. ¿Ok? Porque hay investigaciones que se caen por eso. Porque en el consentimiento original, en el consentimiento informado original, no se solicitó la información necesaria para ocupar una muestra biológica para determinar cierta concentración de algún metabolito, de una hormona, etc. No, pero como no está el consentimiento, no se puede hacer. Los comités de ética no te lo van a permitir. Si no tienes aprobación de un comité de ética, no puedes desarrollar, o sea, podría desarrollar el proyecto, pero no lo puedes publicar. Porque para publicar en una revista, digamos, importante, te piden autorización, se solicitan, ¿cierto?, la autorización de un comité de ética. Entonces, tienes que hacer. De lo contrario, tienes que contactar a las personas y solicitarles que por favor den su autorización nuevamente para firmar el consentimiento, para utilizar esa muestra con los fines nuevos de investigación. También hay que considerar los planes para destruir o quitar los identificadores personales de los registros o muestras, o sea, para destruir muestras. La muestra se mantendrá tanto tiempo en nuestro poder y posteriormente eso, la muestra será eliminada. No se puede, obviamente, mantener una muestra eternamente, ¿cierto? Se van degradando, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de muestras de ADN, las muestras se van degradando con el tiempo, al final ya no hay información viable, por lo tanto, tienen cierta vida útil, ¿no? Y va a durar cierta cantidad de tiempo. Y luego de eso se eliminan, ¿no? Dependiendo del tipo de muestra, obviamente, tienen ciertos lineamientos de eliminación, ¿no? También tienes derecho a solicitar la destrucción y el anonimato de las muestras biológicas. Las personas pueden hacer eso. ¿Sabéis? Te dice, una persona dice que ya no quiero participar de su investigación, pero además quiero que elimine todas mis muestras que obtuvo, de sangre o de saliva o de lo que sea. Y uno lo tiene que hacer. Lo tiene que eliminar. No lo puede guardar. Se tiene que eliminar por ética. ¿Ok? Después dice que la información esencial para potenciales sujetos de investigación, la obtención del consentimiento informado. Entregar información clara, precisa, ¿ya?, de la forma más coloquial, pero a la vez técnica posible, no con términos muy simplistas, pero entregando la información de una forma que las personas te puedan entender, pero que sea lo más técnico posible dentro, ¿cierto?, de lo que se está trabajando. No le vas a hablar, por ejemplo, a la persona de los términos químicos, bioquímicos, de lo que estás estudiando, ¿cierto? Voy a estudiar tal molécula de ta. No. Se va a estudiar, no sé, el azúcar en la sangre, en vez de glicemia, por ejemplo. Se va a estudiar el azúcar en la sangre respecto al consumo de un suplemento. No hay que ser tan detallista, tan técnico en los consentimientos informados. En la descripción del proyecto, claro que sí, pero en la descripción del consentimiento informado puede ser un poco más simple. Riesgos y beneficios de participar en el estudio. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? En la clase anterior habíamos dado algunos ejemplos, ¿cierto? A mí me tocó el de riesgo-beneficio. Y ahí estaba el tema. Cuando el riesgo supera el beneficio o cuando el riesgo es muy similar al beneficio, la investigación no es viable. Cuando los beneficios superan el riesgo, la investigación es viable. Cuando es muy similar o es más grande el riesgo, no es viable.
¿ok? No se realiza la investigación o no se aplica el procedimiento o no se utiliza el medicamento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es la evaluación riesgo-beneficio. También aquí tenemos la protección de la confidencialidad, que es lo mismo que estábamos hablando anteriormente, que también está en las pautas SIOMS. Los investigadores no deberán revelar resultados de pruebas genéticas de diagnóstico a parientes de los sujetos sin su consentimiento. Si yo estoy evaluando, por ejemplo, no sé, un gen específico para detectar riesgo de cáncer, por ejemplo, y he estudiado que ese gen aumenta su expresión en personas que tienen una alta probabilidad de cáncer. Entonces, si yo encuentro ese gen que está altamente expresado en una persona, yo no le puedo contar a todo el mundo que eso se encontró, ¿cierto? Es información sensible, es información confidencial. Por lo tanto, no se comparte. Los datos de los resultados de la investigación científica se expresan en términos de promedio, con gráficos, ¿cierto? Con medias, ¿cierto? Con explicación de resultados, pero no de forma específica. Tal persona con nombre tenía el gen, no, de forma general. Y eso no se difunde. Y por último ya tenemos aquí el consentimiento informado para una muestra. Deseo que mi muestra sea destruida después de tantos años o que sea almacenada indefinidamente. Autorizo para que mi muestra sea utilizada o almacenada en la investigación tanto. Y aquí hay como un modelo de consentimiento para esa sección de la utilización de la muestra biológica. Y por supuesto ahí las personas le dan el TIC, ponen su firma, su nombre, su RUT, para crear un registro, ¿cierto? Ya. Y ahora vamos a ver algunos temas controversiales relacionados a la investigación con muestras biológicas. Entonces, tenemos que tener en consideración que efectivamente necesitamos trabajar con información genética. O sea, la investigación está avanzando mucho con nuevas técnicas, nuevos procedimientos, y cada vez se está trabajando para identificar incluso factores específicos, personales para cada uno, respecto a riesgos para algún tipo de enfermedad. Entonces la investigación con información genética es necesaria para aumentar el conocimiento sobre los factores ambientales y cómo estos factores ambientales se relacionan con la genética y la expresión de ciertos genes que condicionan nuestra salud, comprender cómo se originan las enfermedades desde el punto de vista genético, la susceptibilidad de algunas personas a ciertas condicionantes, y por último, poder influir para mejorar, obviamente, la salud de la comunidad y de todas las personas. Por lo tanto, es necesario la investigación con material genético, pero se tienen que tener todos los resguardos necesarios para velar por la ética durante el trabajo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la investigación genómica? Diagnóstico, pronóstico, tratamiento de diferentes patologías, desarrollo de medicina preventiva, diagnósticos obtenidos de datos genómicos individuales, producir medicamentos personalizados según el genotipo de cada persona, nuevas aproximaciones a la investigación, sistemas de estudio epidemiológicos, genéticos, mejoramiento de la agricultura, ganadería y ajustadas a ciertas proyecciones de riesgo, entre otras beneficios del estudio. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Estudios pueden quizás de alguna forma estigmatizar a ciertos grupos. Por ejemplo, ciertos grupos pueden tener una variante de un gen X que es, no sé, tiene mayor
probabilidad de tener cierto tipo de enfermedad. Por lo tanto, si eso se masifica, seguramente existirán un mayor riesgo, ¿cierto? Y por lo tanto pueden subir los costos de seguro, los costos de los créditos, etcétera. Por lo tanto, no vas a ser como cliente, no vas a ser un futuro buen cliente, ¿no? Por lo tanto, si se masifica ese tipo de información, puede ser contraproducente. Puede afectar a familiares, ¿cierto?, de sujetos o grupos étnicos, dependiendo del tipo de información que se describe, alterar relaciones familiares, producto de conocer la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Entonces, cierto sujeto podría tener una susceptibilidad más alta a desarrollar cierto tipo de patología que quizás pueden ser transmisibles, por lo tanto se van a tender a alejar de esas personas. Por lo tanto, ahí tiene algunos inconvenientes el estudio de información genética. Entonces tenemos problemas de estigmatización, de las presiones, discriminación, algunos problemas también de comercialización, daño psicológico y por supuesto la confidencialidad y privacidad de la información. En aspectos éticos, en el uso de la ingeniería genética, bueno, tenemos las terapias génicas somáticas, terapia génica germinal, mejoría genética, clonación y transferencia genética en específica. Es decir, existen muchos mecanismos, varios mecanismos, por los cuales se puede trabajar con información genética, traspasando información genética de una célula a otra, de una especie a otra, editando la información genética de ciertos grupos celulares, etc. O sea, hay muchos mecanismos por los cuales se puede trabajar con la información genética y obtener beneficios, ¿no? Esto va más allá de la investigación propiamente tal, sino que también está relacionada con los beneficios que se puede obtener a partir de esa investigación, ¿no? Lo que tenemos o lo que denominamos como la investigación, desarrollo y también innovación. Investigación, desarrollo e innovación. Y aquí tenemos algunas cosas que se pueden hacer, en algunos lugares se hacen, que es la patente de los genes, generar la patente de algún gen. Pero en estricto rigor, los inventos, las creaciones, son las que se patentan. La secuenciación de genes se descubren, ¿cierto? Yo no invento una codificación. Quizás puedo inventar otro tipo de cadena de nucleótidos para identificar ciertos genes. Puedo inventar un primer, un código, pero un gen no lo voy a inventar, porque un gen lo voy a descubrir. Por lo tanto, el tema de la patente aún está en discusión en algunos lugares. Por lo tanto, para patentar un gen tiene que ser muy, muy novedoso, no ser obvio y tener cierta utilidad. ¿Okay? Por ejemplo, la primera patente genética se hizo en el 71, que fue de una bacteria. Se descubrió una bacteria que podía degradar aceite y se patentó. Se secuenció y se patentó. Pero en realidad se descubrió, no se inventó. Se descubrió esa bacteria y se patentó. Entonces esto abrió nuevas puertas, ¿cierto?, a las patentes de los plásmidos de DNA recombinante. O sea, esto es de empezar a combinar, ¿cierto?, cadenas de nucleótidos e insertarlos en las bacterias para que generen los plásmidos. Los plásmidos son cadenas de ácidos nucleicos, ¿cierto?, cadenas de ADN que están fuera del núcleo de la célula. Esos son los plásmidos. Y como se van multiplicando las células, obviamente puedes obtener una mayor cantidad de plásmidos, que las bacterias van copiando la información, se van replicando cuando van copiando esos plásmidos. La Oficina de Patentes Internacionales ha aceptado patentes secuenciales de ADN humano,
ha generado algunas controversias ahí, y en Estados Unidos ya se han conseguido más de 1000 patentes de secuencias genéticas. Y aquí tenemos los conflictos éticos, peligros de exceso de poder económico, empresas multinacionales que patentan todo lo que encuentran, no necesariamente lo que crean, sino que lo que encuentran. Ahora, una patente de un gen humano no le confiere a sus propietarios ningún derecho sobre los seres humanos. Eso es lógico, ¿cierto? Porque si una persona patenta el gen, no sé, X de, no sé, de la generación o regeneración hepática, si él lo patenta y yo per se lo tengo, o sea, no tengo por qué pagarle regalías por algo que ya tengo que es mío, ¿cierto? No confiere ese tipo de poder. Los genes y sus secuencias no deberían ser objeto de comercio, no deberían. Y la investigación sobre la genética humana no supone una invención, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto?, sino un descubrimiento. Entonces, basado en esto, el embrión, aquí estamos en discusiones filosóficas, morales. ¿El embrión puede considerarse un ser humano con derechos o simplemente un ser con la potencialidad de llegar a ser humano o persona? ¿Es posible la experimentación con embriones humanos? ¿Qué es la diferencia de muestra y de ser humano? La línea, al parecer, aún no está bien descrita, pero hay algunos países que se ha autorizado la utilización de embriones con fines de investigación. Es decir que tiene grupos, ¿cierto?, de óvulos, espermios, fecundan, o sea, se genera toda la multiplicación celular, se genera el flujo de energía y se intervienen con diversas metodologías para evaluar, por ejemplo, la funcionalidad de las células madre, la diferenciación celular y, bueno, otras cosas también que se pueden estudiar en los embriones. Entonces, no sé si está por aquí. No, todavía está la discusión ética. Pero ya en algunos lugares, en algunos países que sí se ha autorizado. En Chile la reglamentación es bastante ambigua, todavía no está bien definido. Bueno, en Chile faltan muchas cosas que definir en términos de investigación, pero no está aún definido el uso de embriones humanos para estudio. Pero lo que les comentaba anteriormente, el tema filosófico, ético, es muy fresco. En Chile también se está discutiendo todo esto, el tema del aborto aún, hasta qué fecha, ¿cierto? Hasta cuántas semanas, ¿no? Pero eso es harina de otro costal. Vamos aquí en el tema dándole el contexto que se está hablando recién del tema. Y en términos de investigación, ni siquiera se ha hablado, ¿no? Entonces estamos muy atrasados en comparación con otro lugar. Entonces, en términos filosóficos, el embrión es en casi todos los aspectos, equiparable a un ser adulto, porque tiene toda la funcionalidad, grupos celulares, etcétera, equiparable a un fragmento de tejido o a un órgano. ¿Qué es el embrión? ¿Se le debe el mismo respeto que a los seres superiores? ¿O el embrión es una categoría moral distinta y única, que no es del animal, pero tampoco del adulto? Entonces es una discusión filosófica, biológica, de identificar qué es. ¿Es un animal? ¿Es una muestra? ¿Es una persona? ¿Es un proyecto de ser adulto? ¿Es un proyecto de ser humano? ¿Qué es? Y esa es la discusión filosófica que cuesta mucho, porque hay personas que, claro, obviamente pueden argumentar que efectivamente podemos utilizar los embriones porque son una multiplicación celular, que aún no hay una percepción seguramente de vida como tal,
percepción de dolor, de sentimientos, aún no hay no hay nada descrito, ¿cierto? Por lo tanto, son muestras, multiplicaciones celulares que se pueden utilizar con fines de investigación. Pero hay otras corrientes que te dicen que no, que el origen de la vida inicia con la fecundación, que la vida parte a través de la multiplicación celular, que es un proceso que se origina en ese punto. Por lo tanto, son seres humanos que la investigación pasa a ser una tortura para... Entonces ahí están esas dos corrientes. O sea, ahí siempre se trata de llegar a un consenso o aplicando democracia, ¿cierto? ¿Quién tiene más votos? Así que es un tema complejo, no es sencillo. También se ha utilizado los embriones sobrantes de los procesos de fecundación in vitro, ¿no? Cuando eh, las familias, ¿cierto?, optan por una fecundación in vitro, por algún tipo de inconveniente, y quedan algunos embriones, y en lugar de ser eliminados, la familia, ¿cierto?, padre y madre seguramente toman la decisión de entregar esos embriones con fines de investigación, ¿no? Eso está autorizado por la Convención Europea sobre Derechos Humanos y la Biomedicina. Y también el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, que prohíbe la creación de embriones con fines de investigación en la Comunidad Europea. Es decir, si existe un embrión que anteriormente se haya congelado y que se haya guardado o que se haya extraído de la madre y luego se ha fecundado con los espermatozoides del padre para generar una fecundación in vitro y que sobre algo de eso, se puede utilizar. Pero no se pueden crear embriones con fines específicos de investigación. O sea, si hay algo que se puede utilizar, se puede utilizar, pero no se pueden crear con ese fin. Por otro lado, la investigación con células madre embrionarias. Generalmente eso sí se utiliza, porque aquí en este caso no estás utilizando un ser vivo como tal, sino que estás utilizando las células, ¿cierto?, de ese ser vivo. Pero las células de madre embrionarias no tienen mucha diferencia con las células madre de los adultos. Entonces, obtener células madre, porque se pueden obtener del adulto, del estoma de las capas lipídicas, se pueden obtener células madre. Entonces, obtenerlas de los niños, de los lactantes, no tiene mucha funcionalidad al final, porque se pueden obtener de los adultos. Usar embriones para investigación usar los embriones para investigación crearía en la sociedad una indiferencia hacia los primeros estadios del desarrollo humano, y por supuesto que sí. Se empieza a normalizar, ¿ya? Si se normaliza ya la utilización de seres humanos o de embriones con fines de investigación, ¿ya? Posteriormente la utilización de fetos estaría a un paso, ¿cierto? Entonces hay que ir regulando bastante bien porque de un paso a otro puede pasar muy rápido. Éticamente aceptable el uso de células del cordón umbilical. Eso sí se puede utilizar, guardar. Hay algunas empresas que te ofrecen el servicio de guardar células de cordón umbilical para guardar las células madre. Pero como les digo, o sea, se pueden obtener células madres también de los adultos. No sería tan necesario. Para algunos investigadores, el huevo activado creado en el proceso de clonación no es moralmente equivalente al cigoto. O sea, para esta línea, ¿cierto?, de investigadores que cree firmemente que la investigación con, por ejemplo, embriones cultivados in vitro
es una línea viable, ética para trabajar, ¿cierto? Y descubrir ciertos, quizás anomalías. ¿Mm? No se sabe si las células embrionarias congeladas serán realmente tan útiles como se piensa al final. Toda investigación sobre embriones humanos que implique la destrucción de los mismos va en contra del respeto por la vida humana. En Inglaterra acepta la investigación en embriones. Gana el bien social por el derecho individual del embrión. Es decir, en Inglaterra sí se realiza, al contrario de que la Unión, lo que regula la Unión Europea, en Inglaterra sí se realiza investigaciones en embriones. Ahí ellos sí lo hacen. Aquí en Chile, como les había mencionado, no está aún descrito, es un tema controversial. Aún se está discutiendo el tema de aborto y yo creo que aún no es tiempo para discutir el tema de investigación con embriones. Ha costado mucho ese tema, así que yo creo que va a pasar bastante tiempo más en que se instale esa discusión en Chile. Bueno, hay algunas noticias que han salido con el tiempo relativas a la utilización ética de la información genética. Por ejemplo, aquí hay una noticia de los mapuches y rapanúis en la ruta del ADN del hombre. ¿No? Hay una investigación del National Geographic que buscaba en muestras de diferentes etnias buscar el origen de estas muestras. O sea, a buscar de dónde vienen esas poblaciones, ¿no? Pero tenía varios errores metodológicos. Entonces, algunas poblaciones se opusieron a esto. ¿Y por qué se opusieron? Porque estas personas empezaron a tomar muestras en algunas comunidades sin la autorización de las personas que tienen, digamos, el cargo de líderes. No hubo consentimiento informado, entonces tenía varios problemas metodológicos. Entonces la gente empezó a asustar, empezó a llamar la atención esto, pero ¿cómo una investigación no tiene consentimiento informado, solamente extraen la sangre, etcétera, etcétera? Entonces se asoció esto con una especie de campaña para extraer material genético. ¿Ah? Y por lo tanto, estas personas, este grupo de personas, parece que mapuches, se negaron a este experimento, puesto que ellos percibieron que la sangre que les iban a extraer iba a ser utilizada con fines de patentamiento. Es decir, se iba a aislar esa sangre, se iba a obtener el material genético, se iban a buscar algunos genes específicos y se iban a patentar. Entonces ellos se opusieron, obviamente, y posteriormente esa investigación se, se eliminó, dejó de funcionar. ¿No? Entonces, mira, aquí el proyecto estaba sin autorización de un comité de ética. Sin autorización del comité de ética, no había autorización de la persona, digamos, del líder de las comunidades, no había consentimiento informado. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Será una investigación que busca realmente el origen migratorio? ¿O tendrá otros intereses? Parece que como está planteada, fines de investigación o metodológicamente no estaban muy bien. ¿Mm? Se faltó a
normas éticas. Por lo tanto, ese proyecto ya se tomaron algunas muestras, pero posteriormente la gente reclamó y se suspendió esa investigación, ¿no? Aquí se informó que el sistema del Servicio de Salud de Valdivia suspendió el estudio porque no cuenta con la autorización del Comité Ético Científico y no cumple con la legalidad existente en Chile. Pero de todas formas se obtuvieron algunas muestras. Entonces, ¿ahí qué había primado? El interés de algunas personas, de algunas instituciones extranjeras, por obtener algunas muestras de poblaciones autóctonas chilenas y de Rapa Nui. ¿Para qué? Bueno, según ellos, para lucrar, crear medicamentos, para manipulación genética de genes, para patentar genes, etc. Así que fue algo bastante llamativo para aquellos años. Por otro lado tenemos el caso de John Moore. John Moore, aquí dice John Moore, patente 4.438.032. John Moore es un estadounidense que en el año 97 a este sujeto se le extrajo el vaso. Se le extrajo el vaso en una cirugía. Y ese vaso tenía cáncer, tenía un metástasis. Y esa célula metastásica que se estaba multiplicando se aisló, se secuenció, se caracterizó y se patentó. Y la patentó, obviamente, el científico que la describió, que la descubrió, no que la inventó, que la descubrió. Entonces este señor estaba demandando, por supuesto, en este caso creo que fue una universidad, no lo recuerdo bien, para que le entregaran las regalías de la patente. Pero, lamentablemente, la Corte, el Tribunal Supremo de California falló en contra del señor Moore. O sea, interpretó que el vaso ya no era de él al ser extraído. Esto fue en el año 97. O sea, así funcionaban los mecanismos anteriormente, ¿ya? O sea, si te extraían un órgano, ya no era parte de ti, por lo tanto no era tuyo. Actualmente no es así. Actualmente si te extraen un órgano, ese órgano sigue siendo tuyo. ¿Por qué? Porque contiene información genética. Es información que es del ser humano, que es de la persona. Por lo tanto, no puede ser patentada. Pero anteriormente sí se podía patentar. Bueno, y aquí tenemos otras cosas éticas de sujetos que son acusados de inventar terapias con células madres que al final nunca funcionan, son solamente metodologías que nunca se han probado. Sucede también. Y eso, ese era el último caso que les quería comentar. También fue hace algunos años también, que este sujeto inventó ese método, el método Stamina. Era un tratamiento con células madre, pero que un tratamiento que no estaba acreditado, que no tenía una metodología clara, que no tenía evidencia. Entonces al final, y actualmente existen muchas cosas así también, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. Existen muchas metodologías que no tienen sustento o evidencia científica para ser utilizado. Así que hay que tener mucho cuidado. Bien, cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.